Pues hoy cerramos este ciclo, al rato viene también el director de Procine a cerrar esta serie de pláticas. Y yo hoy nada más les presento rápidamente a Itzel, que nos hizo el favor y el placer de estar aquí con nosotros. Bueno, miren, ella es cineasta, investigadora y curadora de cine documental. Es maestra en Historia del Arte en el campo de estudios sobre cine de la UNAM. Su trabajo explora el cine documental en primera persona, las prácticas colaborativas, la curaduría pedagógica y las diversas formas de incidencia social a través del cine. Sus documentales se han exhibido en múltiples festivales internacionales y ganado en diferentes premios. Fue fundadora y directora de programación de Bordox, Foro Documental, y ha sido docente universitaria, evaluadora y jurado en distintos festivales y certámenes. Es autora de los ensayos El giro pedagógico en el cine etnográfico, Dominique Jonard, y la animación colaborativa, publicada en el libro Redescubriendo el archivo etnográfico audiovisual. Y Vuela, Angelito, excavaciones fílmicas en la memoria familiar, del libro Cuerpo y Cámara, la experiencia documental mexicana 2000-2020. Y bueno, actualmente es directora del Festival Ambulante. Entonces, pues hoy los dejo con Itzel y con Nelson, a quien ya conocen muy bien. Y muchísimas gracias, bienvenidos. Muy bien, muy bien, muchas gracias, Nelson. Pues qué placer y qué gusto compartir esta última sesión y ya hablar de audiencias y públicos, que yo creo que es el gran enigma y la fascinación de todos los que estamos alrededor del cine, ¿no? O sea, lo conozcamos o no, es el elemento que le da vida al cine en realidad, ¿no? En la intersubjetividad de la audiencia es que el cine tiene su existencia y su materialización. Entonces, me gustaría empezar esta conversación evocando a un momento en tu vida cuando antes de ser programadores, antes de ser cineastas, antes de ser pensadores, fuimos público. Entonces me gustaría colocarnos en ese momento o en ese lugar en donde, como audiencia, dejándonos descubrir en la butaca, nos compartas una experiencia significativa que pudo haber sido parte de un proceso como de selección profesional o de construir un camino. ¿Qué película fue? ¿En qué situación estaba? ¿Fue el lugar? ¿Fue la compañía? ¿Fue película? ¿Qué fue? Si compartes un poco de eso. Bueno, digo, de alguna manera lo he platicado, pero me parece importante volver a verlo, digamos, como de alguna manera desde ese otro punto de vista, ¿no? Yo fui público, digamos, desde mediados de los años 60, veía bastante cine, pero era público adolescente que veía sobre todo las películas de agentes secretos, que eran, yo creo que el equivalente actual de los superhéroes. Había muchísimos, no solo James Bond, que era de categoría A, digamos, sino Mr. Solo, Flint, y una enorme cantidad. Y un día, ya les contaba, un día, entre el cine que veía, también veía muchas comedias italianas que había mucho. Y un día fui a ver una comedia que, si no me equivoco, es de Giuseppe Patroni Griffith, creo que es de él, que se llama Una Virgen para el Príncipe, una comedia de las normales italianas de la época. Pero al salir del cine descubrí que esa película era para mayores de 18 años. Yo tenía como 14, supongo, 15, 14.
y descubrí, oh, puedo ver películas para adultos. Y la siguiente, que yo creo que efectivamente me cambió la vida, fue ir al estreno de El sirviente de Joseph Losey. Como espectador nunca había visto una película así. Me impactó profundamente. Recuerdo que eran los cines en esa época, eran todos de permanencia voluntaria, y me quedé a ver la siguiente función porque no me podía mover del asiento. Recuerdo que fue una impresión muy fuerte, no solo la historia, los personajes, las actuaciones, fue algo que nunca había visto yo antes, ¿no? Entonces sí, creo, y eso es algo que yo siempre sostengo, muchas veces el público, que puede ser un público, digamos, un público común, digamos, por decirlo de alguna manera, de cine, que va a ver los estrenos y las películas comerciales, y de repente por un accidente ve algo que le puede cambiar la vida y puede cambiar su relación con el cine, ¿no? Porque, digo, el cine es fundamentalmente, en términos económicos y de audiencia, un pasatiempo, pero también puede llegar a ser otra cosa, ¿no? Y el paso de uno a otro no es tan, digamos, no es tan complicado, ¿no? Como decía, a veces es por un accidente, como me pasó a mí, ¿no? Y hay tres caminos que me gustaría seguir a partir de lo que escucho, pero uno es que de antemano, por ejemplo, los que nos dedicamos un poco a la exhibición de cine, compartimos, o al menos voy a hablar en primera persona, comparto la idea de que el cine tiene mucho que conectar con una audiencia, con cualquier persona. El chiste es que nos demos la oportunidad, ¿no? A lo mejor es una cuestión de que no nos hemos planteado el deseo de hacerlo. Pero una vez que, en este caso tú dices de un accidente, pero puede ser una convocatoria interesante que de alguna manera nos sedujo y nos llevó a la sala, y ya el resto, digamos, la sacudida, el despertar o cualquier emoción que nos saque un poco de la experiencia fílmica como entretenimiento, como que hace su trabajo, ¿no? Y en este caso, me gustaría ampliar un poquito la experiencia, porque digamos que aquí nos comentas que fue la película la que hizo volar un poco como una imaginación adolescente a algún mundo nuevo, ¿no? Un mundo de actores, de lenguajes, de referencias, pero el cine también es el espacio social o el espacio colectivo que se construye. No sé si tengas alguna otra experiencia en donde a lo mejor sí fue la película, pero también fueron las circunstancias lo que pudo haber sido revelador. Mira, en ese sentido, creo, cuando llego al cine de adolescente, no iba, no eran salas llenas ni grandes colas para ir a ver las películas. En general, sí, casi siempre éramos no pocos espectadores, pero tampoco multitudes, y
el cine tenía algo de religioso, ¿no? Sobre todo por las salas, la luz, el silencio. A diferencia de ahora, casi nadie hablaba en el cine, y la gente que hablaba en el cine hablaba en voz baja, es decir, era como estar en una iglesia. Siempre se ha dicho eso, pero es real, ¿no? No es mito. Yo lo viví, y lo que también comentaba, uno se vestía especialmente para ir al cine. No iba de short y chanclas, sino se ponía saco y a veces alguna gente hasta corbata para ir a ver una película, ¿no? Y en ese sentido hay una experiencia también, que ese fue justamente del otro extremo, también más o menos por la época, que me tocó ver en una sala también completamente llena, no en la sala de estreno, sino esa vez en la función de cine de barrio, a Hard Day's Night con los Beatles, ¿no? Y ahí fue sí una experiencia totalmente diferente. La sala ahí sí estaba totalmente llena, todos se paraban y cantaban y gritaban. Yo no, porque nunca fui de ese público. Soy un público que se queda sentado en su butaca, pero que es efectivamente la experiencia del público. Si me preguntan a mí, yo prefiero ver la película con menos gente y sí, todo mucho más calladito, todo. Pero efectivamente ese es también de vez en cuando es bueno eso de experimentar las reacciones del público, que digo que por otro lado siempre es mucho más satisfactorio, por ejemplo, cuando uno ve una comedia o ve una película de horror, que otra gente alrededor reaccione como uno, ¿no? Digo, cuando uno está viendo una comedia en su computadora o en su casa, reírse mucho parece raro, ¿no? Porque uno dice, bueno, me río solo realmente, ¿no? En cambio, en un cine, en una sala, con mucha gente alrededor, esa experiencia es muy contagiosa, ¿no? La risa es profundamente contagiosa. Y es súper emocionante, ¿no? Toda la sala Claro. se ríe al mismo tiempo, es como un momento de comunión. Claro, efectivamente, y vuelves a la idea religiosa que en el cine siempre está. Las analogías sí. del templo. Pero, digamos, viajamos en el tiempo a esa primera función que casi que entraste por sorpresa, pero el cine se quedó contigo. Continúa, o sea, no nada más fue esa primera invitación, sino se convirtió en una experiencia continuada. Igual me gustaría hacerte la pregunta, ¿qué es el cine para ti? O sea, ¿es un arte, es una industria, es una escuela, es un espacio de pensamiento, es un espacio de acción política? ¿Pero cómo lo colocaron? Mira, yo diría que es fundamentalmente, es todo eso, pero para mí es fundamentalmente una forma de expresión artística, de expresión personal, donde alguien busca
expresar una mirada sobre el mundo y busca a alguien que pueda, digamos, compartir esa mirada, ¿no? Entonces, a mí eso es lo primero que me atrae de las películas, ¿no? Dejarme como espectador, dejarme atrapar, deslumbrar por la película. Y sí, en ese sentido no me preocupa mucho menos como espectador todo lo que hay alrededor de eso, ¿no? Es decir, si la película fue un éxito, fue un fracaso, si costó cara, costó barata, la filmaron con un equipo extraordinario, con un celular, todo eso en el momento de estar frente a una película, en lo personal me parece absolutamente secundario, ¿no? Y yo siempre pienso que lo primero como espectador es dejar que la película, como pasa con un libro, con la pintura, con la música, digamos, que la obra funcione en uno, ¿no? Porque si no funciona, ya no hay mucho más que hacer, por más que después uno reconozca valores, pero si no hay esa comunión con la obra, ya lo demás es puro razonamiento, pura especulación, ¿no? Y esto, utilizando esa misma palabra de si te funciona para uno, y en su experiencia tan larga al frente de una programación, de un espacio tan importante como este, ¿qué es lo que más funciona para el público? ¿Lo cercano, lo distante, lo sorprendente, lo novedoso? ¿Qué se encuentra por ahí? Mira, creo que eso es imposible de saber, ¿no? Porque, digamos, pensando en el cine más comercial, que es el que tiene más herramientas para ver y medir todo eso, igual nunca se sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, la repetición funciona, es decir, las secuelas de las películas funcionan, pero funcionan hasta cierto punto donde ya no funcionan más. ¿Dónde está el límite? Pues nadie lo sabe, ¿no? Yo siempre digo que si yo supiera cómo funciona el público, me dedicaría a ser productor de éxitos, ¿no? Porque además hay películas que tienen enormes inversiones, nombres importantes, mucha difusión, y el público no las va a ver, y otras películas que no tienen nada de eso y se transforman en éxito, ¿no? Y volviendo al ambiente de Cineteca, este ambiente mucho más chiquito, pasa un poco lo mismo, ¿no? Porque hay películas que, si partimos de la base de que el público que viene a Cineteca, salvo casos excepcionales, no tiene una gran, digamos, información previa en términos de anuncios, difusión, que se hable en televisión. No, viene a ver películas que muchas veces no tienen mucha idea de qué son. ¿Por qué algunas entran y otras no? Tiene que ver el título, indudablemente debe influir el título.
Digo, hay títulos que uno entiende, yo siempre digo, no, con ese título, ¿cómo pueden esperar a que la película funcione? O un título que no dice nada o es una palabra en otro idioma. Y por otro lado, el cartel influye, sin duda influye. Ahora, ¿cómo influye? Eso es lo que es muy difícil de determinar, ¿no? Creo que el público son muchos públicos y su comportamiento es, por más que haya formas de medirlo y de estudiarlo, pero finalmente son una enorme cantidad de individuos a los que la película los afecta individualmente, ¿no? Es decir, el cine, cuando uno se mete a ver una película, la película tiene, no llega a todo el público, llega a cada uno de los individuos y cada uno se relaciona de una manera directa con la obra, más en la sala de cine, la sala oscura, uno está solo frente a la película, ¿no? Entonces, medir el público es muy, muy difícil, ¿no? Un distribuidor me decía, y bastante exitoso, me decía, ¿no? Si alguien te dice que conoce al público y sabe cómo funciona, es un idiota, me dice, porque no hay forma, por más experiencia que tengas, ¿no? Pero igual hay algunas evidencias. No sabemos exactamente los comportamientos individuales, pero sí se pueden ver las estadísticas, un poco como la marea de reacciones de la audiencia. De hecho, leía en una entrevista de este libro que edita Justo Procine, de las butacas, plataformas de asfalto, que hay una entrevista a usted y decía que hay algunas programaciones que generan problema en el estacionamiento y otras que no, aunque estén a reventar, porque digamos que el flujo, la marea de público que atraviesa viene en el metro. Entonces, de alguna manera hay como ciertas articulaciones medio de orquesta alrededor de la programación y el comportamiento de la gente. Sin duda, pero eso es a posteriori. Es decir, cuando uno programa, no puede decir vamos a programar esto de tal manera que va a ser un enorme éxito. Uno puede estudiar al público después. Por poner un ejemplo actual de estos días. Acabamos de terminar la retrospectiva de Akira Kurosawa. Se llenaron todas las funciones. Se llenaron porque es Kurosawa, porque la Fundación Japón también hizo una difusión al margen, porque, por ejemplo, en esta semana pasada, RAN tuvo 2 funciones y las 2 se agotaron. Pero RAN estuvo un mes, hace 6, 7 meses, se exhibió todos los días durante un mes y ninguna función tuvo tantos espectadores como RAN ahora. Entonces, varios que no pudieron entrar decían, ¿por qué no la pasaron, no la exhibieron en una sala grande? Bueno, porque no sabíamos que se iban a agotar los boletos, sino efectivamente la hubiéramos hecho en una sala grande, cuando además muchas de las películas de Kurosawa las habíamos pasado hace bastante poco tiempo, Los 7 Samuráis, Creo que Vivir, y al revés, ahora estamos con la retrospectiva de Lars von Trier. Uno pensaría, la mayor parte de las primeras películas de Lars von Trier nunca o casi nunca se han visto en una sala de cine en México.
ni Europa, ni Los Idiotas, tuvieron algunas funciones, pero nunca se estrenaron. Entonces, la pusimos en sala grande, pues las películas menos conocidas de Baudelaire tuvieron pocos espectadores. Entonces, bueno, es uno de los cineastas muy popular, sobre todo entre el público joven. Cuando estrenamos Ninfomanía tuvimos que hacer cantidad de funciones extras, pero eso es otra constatación que no es la primera vez. El espectador quiere ver sobre todo las películas que ya conoce, y por ejemplo Europa o Los Idiotas, que seguramente que la mayor parte no conocen, no les interesa conocerla o no se han vendido de la manera adecuada. Entonces, eso siempre es una sorpresa. Previamente es muy difícil saber qué va a pasar con una película. Otro ejemplo reciente, Mi amigo el robot. Llevamos una cantidad enorme de boletos, más de 80.000 en Cineteca. Cuando vino, cuando se estrenó y vino el director y decía, me siento como un rockstar firmando postales, porque había una enorme cola. La distribuidora Caníbal, ese día hablando con ellos, me decía, no, cuando la vimos, la película nos gustó, nos pareció que podía ser exitosa, pero nunca pensamos la cantidad de espectadores que ha tenido México, ¿no? Entonces no hay forma de a priori determinar cómo le va a ir a una película, más bien y acá a veces pasa que estrenamos una película y se llena. Entonces, no, pero ¿por qué no le diste sala grande? Pues no le di sala grande porque no sabía que se iba a llenar. Ahora que sé, le puedo, y al revés, ¿no? O, no, pero ¿por qué le diste sala grande si tuvo poquitos espectadores? Pues nadie sabía que iba a tener menos espectadores. El público es impredecible. Después se puede analizar qué pasó, quizás se pueda explicar ciertos fenómenos, pero siempre es después. Y eso es como muy interesante, yo me siento muy identificada con esto de este impredecible. Asumes cosas, tienes intuiciones, y a veces funcionan y a veces no. Y entonces me gustaría regresar 2 pasos atrás al momento de programar, al momento de imaginar esa experiencia colectiva. ¿Con quién dialoga? ¿En quién dialoga el acto de programar? ¿Con la propia historia del cine? ¿Con a lo mejor la propia continuidad de la institución? Decir, ya pasamos por aquí, ya pasamos por acá. Hay como una cuestión más como de mapeo. Sí hay una imaginación o un intento de adelantarse a una reacción ante el público. Hay más como una cuestión de agenda nacional, de las distribuidoras y del flujo. ¿Qué elementos están ahí incidiendo la manera en que se programa la sala? Bueno, obviamente hay una necesidad de que las salas tengan una cierta cantidad de público. Eso es indudable. No es que lo fundamental sea la taquilla, pero sin duda la taquilla es muy importante para que esto pueda funcionar. Entonces, bueno,
la Cineteca ya tiene una larga historia, entonces también hay un cierto funcionamiento que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, ahora con CNA planteó otro tipo de desafíos, porque ahí sí, ahí es más importante tener una cierta cantidad de espectadores, porque además son los espectadores que van, digamos, que necesitamos para que funcione, pero además que necesitamos, aparte de eso, como Cineteca, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente ese diálogo es con la historia, con lo que se ha hecho antes, ya hay una cierta idea, pero también hay tratar de alguna manera buscar romper con eso y buscar otro tipo de propuestas, otro tipo de películas. De todas maneras, hay algo que a mí me parece interesante en el momento de programar, y que nos equivocamos mucho, pero tenemos como varios públicos diferentes que, si bien no están claramente identificados, sí sabemos que existen. Hay un público que va a las salas grandes a ver cierto tipo de películas, que no es el público más cinéfilo, digamos. Es un público con un cierto gusto por cierto cine, digamos, ¿no? Por otro lado, tenemos las salas medianas, donde efectivamente esas fueron donde estuvo el ciclo Kurosawa, que pensábamos que no iba a llenarse y se llenó. Curiosamente no se llenó ni con Marta Mesaros, ni con Vera Chipilova, ni con muchos otros cineastas que hemos estado, ni con el Cinema Novo. Entonces, que uno dice, bueno, el público es como el mismo, ¿no? No es exactamente el mismo. Por alguna razón vinieron otros. Y por otro lado tenemos las salas chiquitas, las más chiquitas, que esas nos permiten prácticamente exhibir cualquier cosa, ¿no? Digo, cualquier cosa quiere decir la película más radical o menos atractiva para el público puede tener un espacio ahí. Ahora, algo que hablábamos hace un momento y yo quería es que sobre la experiencia del público. Yo siento que el público que viene, por ejemplo, a Cineteca, la mayor parte de las películas, si el espectador viene y la ve, tiene una buena reacción. No todas, hay algunas que son películas como para un público ya muy casi especializado, digamos, ¿no? Películas que en principio rechazan al espectador común, pero hay muchas de las películas que pasamos que si el espectador viene y se sienta en la sala, seguramente sale y la recomienda y le gustó y la disfrutó. Lo que pasa es que muchas veces no entra a la sala a verla. Ese es un tema, ¿no? No es que al público no le guste ese tipo de cine, es que si la ve, le gusta, pero a veces no la ve porque también hay muchas ofertas, una enorme oferta, y hay películas que llaman más la atención que otras por
por razones que son difíciles de determinar, ¿no? Pero, claro, hay otras películas que a veces el público entra y a veces se queja: qué barbaridad, vine a ver tal película. Y yo siempre, bueno, pero hay películas que desde el propio cartel estaba claro que a ese espectador que pensó que no le iba a gustar, si ve el cartel, no tenía ningún atractivo como para ese espectador. Y yo por eso muchas veces con esas películas insisto que en la sinopsis pongan muchas veces palabras como experimental o radical o cosas que alejen al espectador que no viene a ver eso. Digo, de repente el sábado viene una familia, 5 personas, y lo menos que quieren ver es ese tipo de películas. Sí, yo creo que sí. Todo lo demás, todas las demás funcionan, pero hay algunas que es más, que hay que avisarle, yo creo, al espectador que lo que va a ver es algo fuera de lo convencional, digamos, ¿no? Para que también después no se sienta defraudado y se queje con nosotros, que es lo que yo digo. Bueno, cuando uno compra el libro, si no le gustó, no lo va a devolver a la librería, no hay garantía, ¿no? Uno entra por su voluntad, no lo obliga a nadie, y bueno, y si no le gustó, lo sentimos mucho. Ahí también hay una parte de responsabilidad, digamos, del espectador, que si no hubo un error de proyección no nos podemos hacer responsables por sus gustos, ¿no? Eso el público siente. Además, hay algo que hemos hablado también aquí y que se necesita también una mayor educación del público en general, ¿no? Porque no es raro que el espectador venga en la taquilla, llegue alguien y dice: ¿qué película me recomienda? Es muy común eso, ¿no? Y bueno... Y el pobre de la taquilla así de... No, claro, pero digo, y lo peor, ¿qué le puede decir, no? Bueno, yo recuerdo en los videoclubes era peor, que llegaba alguien y decía: ¿qué película me recomienda para mi papá? Entonces, bueno, no conozco a su papá, no sé qué gustos tiene. Y acaso un poco, ¿qué película? Bueno, a ver, tendría que decir, cuénteme usted, a ver, ¿qué le gusta, no? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Qué espera de...? Porque si no, no hay forma, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. Yo en una época, bueno, no sigo, cuando alguien se queja que vine a ver una película y no me gustó, y si deja correo y eso, yo suelo escribirles o incluso hablar por teléfono y explicarles que yo entiendo que no les haya gustado, pero que yo no puedo hacer nada, que hay otra gente a la que sí le gustó y hay debe haber otros a los que no, y que si a mí me gustó o no me gustó es totalmente secundario, ¿no? Somos una institución cultural del Estado, que tenemos una cierta obligación, y que esa obligación no es con ese espectador que no le gustó, porque si no le gustó es como
el gusto no lo podemos discutir con nadie, tienen todo el derecho. Lo que pasa que ese no puede ser el criterio de programación de la Cineteca. Si a ti te gusta o no te gusta, bueno, de acá cada uno tiene un gusto diferente, en algunos casos coinciden, en otros no. Y me gusta que, a pesar de que hablábamos del principio de que es un enigma, que hay un enigma, aunque haya intuición, aunque haya estadísticas, en realidad no hay seguridad, no hay certezas. Hay cosas que son más obvias y otras que son indescifrables. Pero aún así siento que hemos llegado a algunas como conclusiones, que el público va a procurar más lo que les es cercano, ¿no? Lo que conocen. Entonces, sí. Ese lugar seguro, digamos, nos puede hablar del reconocimiento del público, aunque haya un porcentaje de novedad, hay un punto de atracción que es lo reconocible. Y el segundo, creo que me gusta coincidir ahí, al menos como tener el corazón en esa intuición de decir que hay un placer en películas desconocidas que el público no lo tiene claro porque nunca ha estado ahí. Es como, digamos, experiencias que requieren de ellos mayor riesgo, ¿no? Asumir que me voy a lo desconocido, pero en lo desconocido va a haber un placer oculto que no sé que existe, pero que nosotros damos por hecho que al público le va a gustar. Y eso es bello porque nos da un principio de juego y de posibilidad. De otra manera, estaríamos pensando, como decía Azcárraga en algún momento, yo lo doy al público lo que quiere ver y ahí sostengo porque las estadísticas me dicen que esto es lo que quieren ver y yo replico lo que quieren ver. Entonces se cierra un poco el círculo. Pero hay otro elemento que es el gusto, que como lo mencionas, el gusto es muy dispar y muy individual, pero al mismo tiempo también es construido, ¿no? Por supuesto. Entonces, en esa construcción del gusto, al igual si nos cambiamos de analogía y nos vamos a la gastronomía. Yo iba a ir a eso en este momento, estaba pensando en el sushi. O sea, no voy a desear, no se me va a antojar algo que no conozco. Si yo nunca he probado algo, por más maravilloso que se vea, mi imaginación no lo va a desear. Entonces hay una cuestión entre el gusto y el deseo, que entonces se vuelve yo creo que se vuelve parte de nuestra área de trabajo. Pensar cómo alimento un gusto con mayor paleta de sabores, pero también cómo construyo el deseo para que se permitan probarlo, porque yo no puedo forzar a nadie a probar, ¿no? Por supuesto, y es cierto, yo pensaba en lo mismo porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si a alguien no le gustan las milanesas y comió milanesas y odia la milanesa, y más si son de pollo, bueno, no lo vamos a convencer. Claro, si un extranjero viene a México y dice, ay no, chapulines, no, ahí sí, no, prueba los chapulines, son exquisitos, no saben a insecto, vamos, no es. Entonces, efectivamente, hay una parte que es desconocimiento y otra parte que hay gusto, que a uno le gusta al final lo que le gusta. Ahora, claro, que el gusto está muy condicionado también es cierto, ¿no? Y aquí, yo algo que siempre sostengo y lo sostenía incluso cuando escribía, es decir, al público no se trata de menospreciarlo dándole lo que el público quiere, sino que efectivamente hay que tomar en cuenta al público, pero no tomarlo en cuenta para cumplir todos sus deseos, ¿no? Entonces me parece que lo importante es, yo creo que lo principal de la experiencia cinematográfica, incluso para mí, es sentarme frente a una película sin saber qué voy a ver y descubrir
que me sorprende, ¿no? Y me pasa muy seguido porque muchas veces si leí algo de la película me olvidé, o a veces porque ni leí, este año me tocó algo que fue muy sorprendente porque fui al festival de Jeonju en Corea y como son muy organizados, como buenos coreanos, como con un mes de anticipación tuve que seleccionar los boletos para la sala. Entonces me metí al catálogo, que no había catálogo impreso, estaba en línea, seleccioné 30 películas, una cosa así, 3, 4 por día, y lo mandé, y en la mañana me daban un sobre con mis boletos. Y en el boleto lo único que decía era, bueno, un título evidentemente en coreano, pero mi coreano es un poco limitado, y un título en inglés. Y eran películas diversas. Entonces cada vez que entraba al cine no sabía, que literalmente no tenía idea qué película. Yo sabía que la había seleccionado, pero no sabía que iba a ver. Entonces me sentaba ahí y decía, esta era la de Simon Lian. Y cada función era como una sorpresa, y fue una de las mejores formas de ver cine. Cuando uno se sienta y empieza, ¿qué será lo que voy a ver? Es más, de algunas películas que yo le decía al director, no, de tu película no tengo boletos. Y llegaba a sentarme al cine y ahí veía al director y tenía boletos para esa función, ¿no? Entonces, creo que el descubrimiento es muy bueno, porque cuando uno ya va sabiendo, ya tiene una serie de prejuicios a favor o en contra, y de repente cuando se deja llevar por la película, es muy sano, ¿no? Y pienso que si para uno que se dedica a eso, lo es para el espectador, digamos, común, en el sentido que no vive de eso, también no es incluso mejor dejarse llevar, dejarse asombrar. Totalmente. Me parece que parte de la invitación al público debe ser esta, ¿no? Como dar espacio a la sorpresa, a lo desconocido, a la novedad. Digamos, también hay algo de lo que se habla mucho ahora en este campo de la audiencia, que es la homogeneidad, ¿no? De alguna manera hay un gusto homogéneo, ¿será? O hay una oferta homogénea, o hay un gusto que incide en la oferta, o hay una oferta que incide en el gusto, o hay un ciclo ahí virtuoso y a veces no tan virtuoso, al que nos ha llevado, por ejemplo, en los criterios de las grandes cadenas, los criterios también de las plataformas. Por ejemplo, en el campo que es más mi campo, que es el cine documental, vemos un criterio muy similar en lo que se programa en estos espacios, digamos, y está directamente relacionado con el riesgo, no asumir riesgos, sino irse a casi una similitud, un poco en diálogo con la televisión, un poco. Entonces hay una cuestión que incide en la historia, pero también incide en el formato. Entonces me encanta que a donde estamos llegando es que en realidad el cine implica para el público una capacidad de sorprenderse, de arriesgar, de probar lo desconocido. Ahora, lo que dices es cierto, que además cada vez el gusto está más condicionado y el espectro es mucho menor. Digo,
En este momento, lo que se ofrece al espectador es el cine hollywoodense más convencional. Eso en las salas, en las plataformas, en las redes, cuando uno ve las 10 películas más importantes del cine de ciencia ficción, y son todas películas de los últimos 5 años, ¿no? Pues no puede ser, ¿no? Y el otro que además se mezcla mucho con el tema económico y que muchas veces el espectador se confunde cuando dicen, es decir, se confunde en el sentido, dice, esta película este fin de semana fue el estreno más alto desde el año no sé cuánto. Y a veces el público que lo lee, a veces piensa que eso es un valor, cuando no tiene, digo, es un valor económico exclusivamente, ¿no? Entonces sí, siento que, y por otro lado, antes y no hace tanto, la oferta cinematográfica era bastante más variada. Digamos, el cine francés era un cine comercial, entraba dentro del cine comercial. Ahora, por el hecho de estar hablada en francés o en español o en alemán, ya pasan a ser cine de arte, ¿no? Porque el público no quiere, entre comillas, ver películas habladas en otro idioma que no sea el inglés. Porque también pasa con el español, incluso con el cine mexicano, salvo 5 o 6 excepciones, ¿no? Cada vez eso se va restringiendo más, y entonces cada vez la exhibición, digamos, comercial es menor y todo el resto se queda afuera, al margen, digamos, de esa exhibición comercial, ¿no? Y ahorita, esto que mencionas que me parece increíble, de lo que se considera y no un valor. Entonces me hace preguntarme, o sea, bueno, de las estadísticas que revisé, Cineteca Nacional recibe como 3.000 personas al día. Prácticamente. De las cuales, bueno, de lo que está publicado antes de la pandemia, en 2017, el 17% ven cine mexicano. Entonces, ahí, digamos, pues es un volumen muy rico, 3.000 personas al día, 17% cine mexicano. Y bueno, el universo de la Cineteca Nacional nos puede semejar, si fuera como un pequeño mundo, una representación del mundo sería maravilloso. Sin embargo, no. O sea, Cineteca Nacional está en una cumbre de acceso a este tipo de cine, incluso del cine mexicano. ¿Qué necesitamos hacer para dotar de valor? Para que a estas películas, digo, no dotarles de valor en el sentido que no lo tienen en sí mismos, sino frente al público. ¿Cómo hacemos que el público valorice o genere deseo y valor sobre esas películas que tal vez no se le antojan o que tal vez no están en su universo de referentes? ¿Qué nos falta? ¿Cómo construimos ese puente? ¿Será que no saben que existen? ¿Será que qué pasa ahí? Bueno, efectivamente hay una enorme cantidad de gente que no sabe que existe. Es más, hay una enorme cantidad de gente en la Ciudad de México que no sabe que existe la Cineteca. Muchísimos, porque el año anterior a la pandemia, que fue el año más alto, tuvimos 1.300.000 espectadores. Claro, hay muchos que saben que existe la Cineteca y no les interesa venir, eso por ese lado no hay ningún problema, pero hay muchos
que no saben que existe la Cineteca, ni que hay funciones públicas todos los días. Entonces, eso evidentemente es una limitación que habría que subsanar, pero también hay, yo estoy convencido que si la Cineteca tiene más de 1 millón de espectadores al año, tendría que haber por lo menos 50 lugares más en el país que pudieran funcionar con ese tipo de películas, ¿no? Y funcionar de alguna manera económica, que funcionara económicamente. Yo de eso estoy, algo lo he platicado la vez pasada, estoy convencido que no puede ser que la Ciudad de México y la Cineteca sean una excepción total. Claro, la Ciudad de México tiene una cantidad de habitantes enorme, no podemos pretender que en otros lugares haya 1 millón de espectadores, pero la verdad que no creo que todos los cinéfilos y todo el público que quiere ver este tipo de películas esté exclusivamente en la Ciudad de México. Evidentemente no es cierto eso, ¿no? Y en muchos otros lugares no solo ese público no sabe que está o ni siquiera llega ese cine a su ciudad, Entonces, creo que ese es uno de los problemas, porque la exhibición comercial cada vez se está restringiendo más y los 4.000 cines del país pasan, hoy deben tener 14 películas diferentes en todo caso, ¿no? Las 4.000 salas, y la Cineteca tiene 30, ¿no? En un día. Entonces, bueno, eso, sí, además cuando uno ve la cartelera del cine comercial, es película de horror, película de horror, película de... Y hay algo que es sorprendente. Hay una de las salas más exitosas del país, siempre es el Buenavista, el Fórum Buenavista, es el más exitoso de Latinoamérica, pero cada vez más las salas más exitosas comerciales son las de las zonas de alguna manera periféricas, con películas de horror de bastante poca calidad que abundan ahora. Entonces ya no son Perisur o Plaza Universidad, sino que eso se ha desplazado más a zonas periféricas con películas de mucha menor calidad, si se puede decir, ¿no? Ahora, incluso con eso, el éxito, la taquilla es muy fluctuante, pero en buena parte del año la Cineteca está entre los complejos más exitosos del país. Esta semana estamos en el 27, uno puede decir, no es tan bueno, hay veces que estamos en el 2 o en el 3, pero estamos en el 27 entre que son 800 o 1.000 complejos, ¿no? Porque dije 4.000 son salas, no complejos, pero son 1.000 complejos. Bueno, estamos en el lugar 27 de todo el país. De todo el país, ¿no? ¿Cuál será el 1? ¿Cuál será el 1? El Buenavista. Buenavista. Buenavista
Tlaquepaque son los que están en los primeros lugares. Un Nezacarzo creo que se llama. Hay varios que son de lugares como fuera del centro de la ciudad, hay varios, pero Tlaquepaque es uno de los cines más de mayor asistencia, y siempre la competencia es fundamentalmente con Buenavista, que claro, las salas comerciales cuando tienen un éxito suben de manera brutal, ¿no? No es que la Cineteca caiga mucho, la Cineteca se mantiene más o menos en números similares, pero cuando no hay un estreno grande fuera, la taquilla baja mucho y entonces ahí Cineteca está en los primeros lugares. Cuando hay un estreno muy grande, allí es cuando cae en el global de la Cineteca. Yo les decía, cuando se estrenó Intensamente 2, la taquilla nacional se multiplicó prácticamente por 4, casi por 4. Pasó de 3 millones semanales, que es lo que hace más o menos, a 10. Pero de esos 10, 8 eran Intensamente 2. Entonces toda la gente esa semana fue a ver solo eso, porque estaba en las salas. Cada 10 minutos había una función en prácticamente todos los complejos, ¿no? Entonces, claro, esos son otro tipo de fenómenos que no tienen nada que ver con el cine como forma artística, ¿no? Y es una... y al margen incluso del valor de la película, esos casos son, es vender cine como si fueran hamburguesas o refrescos, ¿no? Se maneja igual, no hay otro valor, digamos, que la mercancía como tal, ¿no? Claro. Y dentro de todo el entretenimiento, de alguna manera, justo esa película intenta colocar ahí la idea del autoconocimiento, ¿no? De alguna forma tiene ese gusto. Pero algo mencionabas antes que me parece un fenómeno que yo desconozco, pero que me genera como mucho interés y que tiene que ver con el crecimiento tan notorio de una audiencia para el cine de horror. O sea, los festivales, que justo ahorita vi ahí, que viene Macabro, hay un crecimiento en festivales, hay un crecimiento muy notorio en público, hay una cantidad de ofertas, o sea, Cinépolis tiene un porcentaje constante, Netflix, todas las plataformas tienen, o sea, hay una cosa ahí que a mí me genera, por ejemplo, una duda. O sea, si México tenemos una experiencia en los noticieros, en la vida real, de un nivel de violencia tan alto, ¿tendrá alguna relación con ese gusto o dónde vendrá ese gusto? No sé, estoy especulando. ¿Quién sabe? Porque además ya casi todos los mercados y festivales tienen ya apartados, ¿no? Es decir, Blood Windows y todas esas cosas que hay, sin duda hay un gusto por el público joven, por el género, y por el género, digamos, al margen de la calidad. Ahí lo que funciona es más que nada el género, ¿no? Y creo que tiene que ver, ahí sí, con ciertas modas, y que eso está aparejado con el rechazo total actual al western, o a las películas de guerra o a las comedias musicales, ¿no? Entonces, sí, el horror hay un auge notable, ¿no? Hay mucha producción, hay alguna producción sin duda interesante, no poca,
pero también hay mucha producción absolutamente de relleno, pero sí tiene un público. ¿Por qué? No sé por qué también, digo, creo que ahí sí es un cierto fenómeno de moda entre el público joven, ¿no? Fundamentalmente. Habrá que lo estudie y lo podremos leer. Y volviendo al público, hace un momento nos platicabas de estos como 3 categorías, de la sala grande, la sala mediana y la sala pequeña. De alguna manera, ¿qué lugar juegan en el propio sistema de programación de la Cineteca Nacional y el propio encuentro con el público? Y más allá de eso, ¿existe algún tipo como de tipología de públicos según, para ustedes? Sí, en las salas grandes no tanto, porque es un público mucho más heterogéneo, es decir, que viene a ver la película de estreno y que porque es barato y porque es cómodo y es un público que está más acostumbrado a ir a las salas comerciales, en el sentido de que de repente, no, que vine y cómo no está hasta las 7 tal película y vino a las 4, ¿no? Y yo siempre digo, la Cineteca en ese sentido es más parecida, si se quiere, a un teatro. La función tiene un horario y el público tiene que llegar a verla a la hora que está la película. No, la película no está y empieza cuando uno llega, ¿no? Eso son otro tipo de películas en otro tipo de salas. Ese público es un público muy heterogéneo, es difícil. En las otras salas sí el público es mucho más identificable, al grado que es un público mucho más conocido, que uno se saluda, ya los ha visto en otras películas. Entonces, ahí hay una idea mucho más clara de cómo funciona ese público, ¿no? Porque uno sabe que buena parte del público que vino a ver la película de Marta Mesaros es el mismo que viene a ver el estreno canadiense o sueco. Ahí es fácil de identificar, porque finalmente son 200 espectadores por función, si se llena, y en total esas películas, digamos, hacen 3.000 o 4.000 espectadores. Entonces entra en el universo de los que uno puede conocer. En las salas grandes son 40.000, 80.000. 40.000 fueron para Días Perfectos de Wim Wenders, que esa sí fue una sorpresa total. Cuando uno piensa en la película, la historia de un señor que limpia baños en Japón, ¿por qué atrajo a tanto público? ¿Dónde está? Es decir, ¿qué lo atrapó? Además, una película de Wenders, pero japonesa, además, ¿no? Que no hay identificación con actores, que el público, ¿cómo se identificó con esos personajes? Hasta las últimas funciones que la tuvimos, seguían llegando 120, 150, y nosotros decíamos, bueno, ¿quiénes son los que están viendo ahora que todavía no la vieron, ¿no? Y es muy sorprendente. Nunca de esa película, nunca lo hubiéramos esperado. ¿Y qué otros indicadores tienen? Por ejemplo, está la taquilla, pero ¿de qué otra manera tiene Cineteca Nacional para escuchar al público? Bueno, en realidad, en redes, sobre todo
quejas, porque no mucho más, salvo, bueno, cuando vienen directores o cuando tenemos debates luego de la película, ahí es cuando realmente nos damos cuenta, digamos, tenemos más interacción con el público, pero sobre todo eso es con las funciones, las salas, digamos, de 200 que esas son como realmente las salas de cineteca, ¿no? Eso es claro, digamos, así son la mayor parte de las cinetecas en el mundo. No tienen 3 salas de 400 butacas. Entonces, esas salas de 200 son como las que nos permiten los ciclos, las retrospectivas, los estrenos de las películas medianas, digamos, las películas que solo salen en cineteca o en un circuito cultural. Esa es, para mí, es la imagen de la cineteca. Y por ejemplo, estas salas grandes, que son más heterogéneas, que es un público menos reconocible, pero ¿bajo qué criterios se determina lo que se coloca ahí? O sea, ¿qué tanto, por ejemplo, la propia industria del cine incide en tener un lugar en esos espacios? No, mira, en términos no hay ninguna incidencia de parte de la industria, los distribuidores, más bien depende de nuestra intuición de si a la película puede tener una cantidad de espectadores como para estar en una sala de ese tamaño, y a veces también, aunque sabemos que no va a tener tantos espectadores, la ponemos de principio en una sala grande, porque yo siento también que la sala grande a quien viene a Cineteca, si está en la 1, la 2 y la 3, también le da una cierta idea que es una película importante en términos de público, ¿no? Entonces, digo, ahora que pusimos El sacrificio de Darfur, podría haber estado en una sala de 200, pero pensamos, vamos a ponerla en la sala grande, porque entonces ahí sí le da de una manera, si se quiere, una impresión de mayor importancia a la película, ¿no? Si se quiere decir de una manera. Igual, y no hay tampoco tantas películas que puedan estar en sala de 400, porque para la época actual ya son muy grandes, ¿no? Los fines de semana funcionan, pero sí, lo que no hay es presiones en ese sentido. Si hay presiones, obviamente para entrar en Cineteca, es que la Cineteca sí se volvió un lugar que todos, casi todos, quieren estar aquí, sobre todo cuando son películas mexicanas, los productores y directores quieren tener un espacio
en la Cineteca. Con los distribuidores, con las películas extranjeras, hay, en general, los distribuidores tienen más claro cuando las películas no son para nosotros. Algunos las mandan para ver si pega, y si les decimos, no, mira, no es para nosotros, no. Lo que se llama, ¿qué es si eso no para nosotros? Bueno, es esa línea un poco difusa de qué debe o qué puede programar la Cineteca, ¿no? También, como pasa con el público, no lo podemos determinar fríamente con números o medidas, porque eso no existe, ¿no? La idea es, bueno, hay un límite de un cine comercial de calidad que fluctúa y que se exhibe en Cineteca. Hay cosas que claramente que no se exhiben, hay otras que sí se exhiben porque pensamos que, digamos, no es vergonzoso programarlas aquí y que nos pueden dejar dinero, que también es importante. Me gusta que tienen esa como juego psicológico con la audiencia de ponemos la sala grande porque les damos una idea del tipo de película que es, y me gustaría saber qué tanto funciona. A veces funciona, sobre todo lo estamos haciendo con las películas clásicas. Lo hicimos con Repulsión, con muchas. Le damos primero una sala grande para que al principio, por lo menos, el público se sienta atraído, digamos, por la sala. Funcionan, capaz que no a las 4 o 8 semanas que van a estar según el caso, pero entonces después, si hay otras cosas como para poner sala grande, la cambiamos, si no, igual la dejamos, ¿no? Porque también hay películas que verla en una sala con la pantalla de las salas grandes es un placer extra, ¿no? A mí, en lo personal, las salas grandes ya las encuentro un poco inhóspitas en comparación con las otras, que son más bonitas, están mejor diseñadas, pero de todas maneras, por ejemplo, en diciembre pasado, para ver las películas de Sergio Leone, que yo les decía, ¿no? Tienen que estar en la sala grande, porque ver El bueno, el malo y el feo en una pantalla más chica se pierde mucho de la experiencia, ¿no? Son películas que cuanto más grande sea la pantalla, mayor es el placer, ¿no? Cosa que no pasa con todo el cine, evidentemente. No hay cine que no lo pueda ver en una sala mucho más chiquita, pero hay películas que sí están hechas para ver en esas condiciones. Entonces también hay que aprovechar eso, ¿no? Entonces a veces les digo, no, yo ya sabía que con Leone no se iba a llenar, pero los que lo venimos a ver lo estamos disfrutando mucho más, ¿no? Me gusta porque de alguna manera es como parte de la cultura visual, ¿no? Que usa el propio cine, en donde pones la cámara para elevar un poco la majestuosidad de aquello que filmas desde un ángulo bajo, pues todo se vuelve como más magnificente y de alguna manera esa relación con la imagen se expande al momento de la sala y del tamaño y el volumen y el espacio.
que inciden también en la experiencia. No, por supuesto, la experiencia tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con estar en la sala adecuada. Por eso, digo, hay muchas películas que terminan en la sala de 40 espectadores. ¿Por qué? Porque efectivamente a veces tienen 2 en un día o 2 en una función y 8 en la siguiente. Dice, bueno, las podemos mantener, pero nunca se me ocurriría poner en esa sala el sacrificio, ¿no? Entonces, no, es una pantallita poco más grande que la del televisor, no es cierto. En cambio hay otras películas que quizás igual les afecta, pero no a ese grado, ¿no? Y da la posibilidad de mantener esas películas que sabemos que después de 2 o 3 semanas empiezan a bajar, pero que pueden tener igual 42, 43 funciones en su corrida, que es absolutamente también excepcional en el mundo, ¿no? Ya en este momento. Ya todas esas películas pequeñas que se exhiben en Buenos Aires, en Nueva York, en París, pero tienen funciones muchas veces salteadas algunos días, y nosotros a casi todas les damos más de 40 funciones, que siempre, volviendo a pensando en el público, esa es siempre mi idea, el que no vio una película que tuvo 40 funciones es porque en el fondo no le interesaba, porque además está el público que dice, uy, no, ¿cómo tienen esta película a las 2 de la tarde? Yo le digo, mire, estuvo a las 9, estuvo a las 7, estuvo a las 5, ahora está a las 2, porque hay gente que viene a las 2, pero pasó por todos los horarios, ¿no? O ya no va a estar tal película, dijimos, no, estuvo 7 semanas, ¿no? Entonces, pero ahí sí, yo siento que ahí somos muy democráticos en el sentido que si en 6 o 8 semanas alguien no tuvo tiempo para venir a ver una película, o bueno, es una persona realmente muy ocupada, y lo siento mucho, o porque no tenía demasiadas ganas de venir, ¿no? Claro. Me queda una duda sobre esa estrategia de la sala grande. Sí. Y a lo mejor es a lo mejor intrépido pensarlo, pero me quedo con la duda si, porque al principio planteabas que si el público, la percepción del público de ver en la sala, de una película, un título, está en la sala grande, es porque se espera un volumen de gente muy grande. Y si eso hace que sea más seductor. Y eso me hace pensar, si acaso podemos llegar a otra conclusión, que es que al público le gusta ir donde hay más público. Como que el público atrae público. Sin duda, eso sin duda, que el público atrae público, y sobre todo en este momento creo que al público le interesa o le gusta formar parte de algo donde se siente como reconocido o especial, digamos. Entonces yo creo que en buena parte la Cineteca ha conseguido eso. Creo que de alguna manera el desafío para los próximos años es ver cómo la Cineteca puede desarrollar ese concepto, ¿no? Que yo siempre manejo como la experiencia cineteca, ¿no? Que es más que el cine. Entonces,
Hay un público que se identifica con ese concepto, digamos, de que no solo viene a ver la película, sino que se encuentra aquí con sus amigos, se va a la terraza a oír música. Entonces es un público, ese público, digamos, se siente identificado con todo un grupo de público que viene, ¿no? Y yo siento que sí, que una parte importante es utilizar más o mejor todo el tema de redes para jugar con esa idea, ¿no? Porque lo que tú dices es cierto. El público no solo viene para ver una película, viene porque hay gente que viene. Entonces cuando tú te encuentras, no fuiste a la Cineteca, no te puedes como quedar fuera de algo, y eso también va formando como una comunidad que me parece que es importante, ¿no? Creo que en otros aspectos eso funciona más y es más claro, pero creo que también funciona en relación a Cineteca, ¿no? Porque a mí me parece, y eso lo remarco mucho, que sí, la programación es muy importante, pero la experiencia Cineteca es bien importante, ¿no? Eso que se desarrolló mucho a partir de toda la remodelación, los jardines, pero que existía. Yo recuerdo en la vieja Cineteca, en el año 78, 79, que nos encontrábamos en la Cineteca con amigos y a veces íbamos a ver una película y ahí nos encontrábamos y decíamos, mejor, ¿por qué no nos vamos a cenar? Y claro, ahí había que irse a San Ángel porque ahí estaba solo el Wings nomás, que no era así. Pero entonces ahora eso pasa más, ¿no? Uno viene acá, no importa si va al cine o no va al cine, puede cenar, oír música, tomarse una copa de vino, comprar un libro o estar tirado aquí en el jardín en la mañana, ¿no? Entonces, ese es un factor que pesa, ¿no? Apágalo. Es un factor que pesa, y yo al inicio, cuando la remodelación, yo pensaba que era una moda. Yo le decía, hay que tener cuidado porque está viniendo mucha gente, porque apenas abrimos, es muy bonito. Y no, afortunadamente no fue una moda, eso ya quedó, el billón de espectadores ya quedó. Obviamente la pandemia pegó fuerte y sobre todo nos llevó a, si antes no conocíamos el público, después de la pandemia lo conocemos todavía menos. Eso es una realidad, yo creo, porque ha cambiado el público, ¿no? Yo creo que el público no se reconoce a sí mismo tampoco. No sabe un poco lo que hay, como un proceso de redescubrimiento también, ¿no? Sí, y yo me he despreocupado en entenderlo porque pienso que es muy pronto, apenas se está como reestructurando todo, pero sí, el público
lo hemos hablado aquí, ya se comporta diferente. Estamos incluso aquí buscando formas de cómo tratar con ese público, pero tú tienes razón, el mismo público no sabe exactamente cómo es, ¿no? Entonces cuesta mucho, desde viéndolo así desde fuera, poder sistematizarlo, organizarlo, descifrarlo, ¿no? Entonces, pero sin duda, es muy notable el 30%, digamos, que todavía no se ha recuperado. Muestra que ha habido cambios fuertes ahí. Totalmente. Creo que estamos en la última pregunta, y con esta idea de que al público le gusta algo especial, o sea, no el común, sino hay algo que lo vuelve atractivo y que es lo especial. Me gustaría preguntar como última, ¿qué lugar juegan en ese sentido los festivales de cine al interior de la programación de Cineteca? Si le da esa especialidad, esa especificidad. Bueno, los festivales son importantes porque cada festival de alguna manera tiene su público. En algunos casos es un público parecido al público habitual de la Cineteca, pero en otros no. Por ejemplo, ahora que está Macabro es un festival que trae su propio público. No es el público que viene regularmente. Otros festivales, el público que viene a verlos es más parecido, pero de todas maneras es importante ser sede de los festivales con una salvedad. Yo siempre digo a todos los festivales, en realidad está bien hacerlos en Cineteca, pero también se trata de llevarlos afuera de Cineteca, porque la Cineteca tiene la ventaja que es un lugar a esta altura muy privilegiado, y que ya, digamos, no necesita crecer mucho más. Entonces, y como decíamos hace un rato, y no puede ser el único lugar donde... Entonces, por ejemplo, últimamente, porque las salas universitarias han estado un poco venidas a menos en cuanto a la asistencia, cuando en un momento estaban siempre llenas en toda la función, ¿no? Entonces, a nosotros como Cineteca nos conviene que haya mucho más lugares que funcionen, que tengan oferta, sobre todo para diversificar más, y sobre todo porque hay mucho público, ¿no? Entonces, y nos interesa tener mucho público, pero no solamente, no acaparar el público, ¿no? Ahora, los festivales tienen además la ventaja que traen invitados regularmente, en algunos casos muchos, y eso es algo también que el público siempre agradece, ¿no? El público de Cineteca, y eso, o el público, yo diría en general el público mexicano de Cineteca, es un público muy agradecido con ese tipo de la oportunidad de estar frente al director,
porque eso es reconocido por todos los invitados que vienen, que es un público que se queda después de las películas, que muchas veces, evidentemente no siempre, pero hace preguntas interesantes. Eso es una parte importante que dan sobre todo los festivales, ¿no? La posibilidad de estar frente a un cineasta, que eso es un plus bien importante para las películas, ¿no? Y bueno, y por otro lado forma parte de una, digamos, de un cierto apoyo de Cineteca, que es también un apoyo recíproco. Nosotros somos sede del festival, pero el festival nos da una serie de títulos que a veces no vuelven a exhibirse o tardan mucho, y que otras veces sí, después se exhiben y circulan, pero que de todas formas tienen y además tienen una definición mucho más clara, ¿no? Los festivales, de alguna manera, a diferencia de la Cineteca, que tiene una programación mucho más variada, los festivales tienen un claro enfoque, ¿no? En algo, digamos, ya sea documental, películas de género, películas de horror. Entonces eso hace más claro el enfoque. Pues creo que el recorrido ha sido largo, de 4 sesiones. Desafortunadamente solo pude escuchar esta última, pero a su vez creo que se pusieron sobre la mesa muchísimos elementos para seguir pensando, para seguir reflexionando y para seguir poniendo en práctica, que como creo que la gran conclusión es la experimentación, ¿no? No hay fórmulas, y la invitación a la audiencia, pero también a los exhibidores, distribuidores, es confiar en la novedad, en lo inesperado, en la experiencia posible, y no nada más dejarnos seducir por el espacio de la zona de confort y lo conocido. Muchísimas gracias, Nelson, por esta oportunidad de conversar, y muchísimas gracias a Procine por la invitación. No, gracias a ti, Isel, por estar aquí. Yo lo único que hablé mucho ya estos días, pero lo único que diría es que cuando lo fuimos hablando con Cristian y se fue llevando a la práctica, yo me quedé con la idea, que fue lo que traté de hacer acá, de hablar sobre todo, más que de dar un curso, un taller de cómo hacer las cosas, de hablar desde mi experiencia. Finalmente son 50 y pico de años de experiencia en esto, y mi idea fue, bueno, compartir esta experiencia. Supongo que debe servir para algo. Entonces, supongo que les haya servido para algo. A mí me sirvió compartirla. Digo, son cosas que yo creo importantes, que he estado prácticamente toda la vida girando alrededor de lo mismo: la crítica, la programación, los cineclubes, y entonces esa era un poco la idea, ¿no? A veces sentí que algunas cosas se repetían un poco, pero bueno, también como todos los días fue diferente interlocutor, algunas cosas también se iban retomando, pero digo, no se trató de dar lecciones de esto hay que hacerlo así, porque no tengo ninguna verdad absoluta, pero sí la idea era decir, bueno, vamos a hablar desde
desde la experiencia y tratar de compartir 55 años, ¿no?, de labor en estos terrenos. Gracias por haber venido y por haberme oído.